Buenas tardes a todos. Este es el video en vivo del seminario de escuela. Quiero agradecer a Liliana Donsis y a la comisión directiva por la iniciativa Hablar en este espacio del seminario de escuela y en este en vivo que supieron inventar para que la escuela continúe con sus actividades en medio del aislamiento por la pandemia. Espero que se escuche bien. Si no me avisan. Bueno, a todos los que me escuchan, a los miembros de la escuela con los que converso o a quienes leo, a Andrea Shinsato, que me orientó en la comprensión de algunas cuestiones entre lo chino y lo japonés, además de la clase anterior de Diana Rodríguez sobre el tema, y junto a todos los otros que me antecedieron en este espacio, Isidoro Beg, Benjamín Dom, Daniel Paola y Patricia Leyac. Mi agradecimiento a todos porque fue dialogando con sus presentaciones y en el horizonte de todo el seminario 18 que me dediqué a la clase 6. Nadie sabe desde dónde habla, lo dice el que escucha. Pero elijo la propuesta de un saber en dificultad, como Lacan nos indica, que conviene situarnos a los analistas en el sentido de poner en cuestión y sin certezas el tema que abordemos. Recomiendo para la lectura de este seminario enhebrar el recorrido que hace del título del seminario Lacan durante las 10 clases, acompañándolo hasta lo que podamos, donde se arboriza, y deteniéndonos en las temáticas que se detiene, tanto porque está pensando a la par de dar el seminario, como porque también necesita que abrevemos en las fuentes en las que se justifica, que no son a desmerecer. También es bueno que encontremos las nuestras en nuestra práctica, que verifican la teorización y la acompañan. Si no se pierde de vista que este seminario sitúa como novedad el semblante del plus de gozar y no el significante del significante, el semblante del significante, aunque también lo ilumina. O sea, si perdemos de vista esto, este seminario no perdería el sentido de su devenir, de su desarrollo. Voy a partir de la pregunta que Lacan plantea en la primera clase y sostiene durante el seminario, según mi lectura, para volver a confirmarla en la última clase. Él dice, para mí, lo que yo entiendo es, hay un discurso que no sería del semblante y ese sería el discurso del analista, el único en el cual el semblante no es generado por su agente. La función del analista es alojar en su lugar, en el discurso del analista, lo que Lacan nos indica es que la función del analista es alojar en su lugar de objeto A, se los voy a mostrar en el discurso del analista, espero que lo vean. Se trata de esto el discurso del analista, de los 4 discursos, el discurso del analista. Se ve al revés, me parece. Bueno, se ve al revés. Imagínense que está acá. El A es el lugar de la lista, el sujeto barrado, el significante 2, que es el saber, debajo del objeto A, y el significante 1, que es el discurso del inconsciente, debajo del sujeto. Se ve al revés. Bueno, la función del analista es alojar en su lugar de objeto A, en el discurso del analista, el plus de gozar del analizante, que es el discurso de la histeria, ¿no? Del plus de gozar que aparece en los decires del analizante, o se muestra. ¿Y por qué habla? El analizante produce semblante. La propuesta que guía mi reflexión para hoy, que quiero compartir con ustedes,
es hacer ese recorrido en el horizonte de la siguiente cuestión que propongo, que no va de suyo que esto acontezca y que el analista pueda tan fácilmente saber hacer con ello, aunque esa es su función, recibir el plus de gozar del analizante y hacerlo pasar a la escritura. Retengamos esto que es la propuesta. La propuesta que me guía en la clase de hoy, ¿no? Que hay muchísimos temas y cada uno podrá elegir los suyos, es el recorte que elijo del seminario, partiendo de esta clase. Se tratará de una diferencia en este seminario, que es de 1971, con el concepto de letra, que acá es de lo real, y en la instancia de la letra del año 1957 era de lo simbólico, 14 años antes. Lacan no había llegado aún al nudo, le faltaban 4 años para terminar de formalizarlo, pero él piensa con las dimensiones RSI. Y es a partir del seminario 22, RSI, que el concepto de escritura empieza a sosegarse en su reflexión. Cuando escribir es cortar y empalmar en el nudo, que es la estructura y no es modelo. Pero si nuestro retorno a Lacan subraya que la cronología en Lacan no implica superación, debemos darle lugar a la tensión que este seminario plantea entre significante y letra y, sobre todo, entre semblante de significante y semblante de objeto. Este seminario subraya que la letra es de lo real y el significante es de lo simbólico, por lo que nada permite confundir letra con significante y mucho menos otorgarle lugar de primariedad. Comencemos por abrir las primeras cuestiones. ¿Por qué conservamos el término en francés? En español, la apariencia suena a engaño. En cambio, en francés, se trata de la forma que toma algo en su presentación, o sea, su apariencia. ¿Por qué genitivo objetivo? Recordemos, Homero es inventado por la historia. Homero escribió sus textos, es subjetivo. Homero es inventado por la historia, es genitivo objetivo. El semblante es así, genitivo objetivo. Es producto del discurso, como Homero, de la historia. Du semblant lo llama en francés. ¿Por qué? En francés, du es un partitivo, de todos los semblantes toma uno, el plus de gozar. Ese le interesa en este seminario. Hay otros en los discursos y en un análisis. Hay otros semblantes, ¿no? Partiremos de que los discursos pueden ser más de 4, pero Lacan nombra 3 y al cuarto lo nombra como aquel que es igual en los términos de la rotación, pero presenta una diferencia. No es del semblante, al contrario, es un discurso que no sería del semblante. Esto no se aprecia en la traducción de Paidós para nada, pero se puede convalidar en Staferlá y saltando las excesivas precisiones también en la de Ricardo Rodríguez Ponte. Los mismos términos rotan por 4 lugares. Cada término que pasará por ese lugar adquirirá un semblante. S1 del discurso del inconsciente, el discurso del amo, ¿no? S1 del discurso del inconsciente. S2 de saber. Sujeto barrado, un significante representa al sujeto para otro significante. Cada uno de estos 3 lugares en el discurso, digamos, estos 3 discursos en sus lugares, perdón, pasando por el lugar del agente o semblante, hace un semblante, muestra un semblante, dice de un semblante. Cada término en el lugar del agente determina un campo, su sujeto y su objeto. Uno de los discursos queda innominado en tanto productor de semblante, decía, ya que cada uno lleva por título la función de su ocupante en el lugar de la gente y ese lugar decide los otros que giran. No se trata de alguien en ese lugar.
Ahora bien, se produce el cuarto discurso para el que Lacan propone en el lugar del semblante un lugar vacío, el A como causa de deseo, y lo llama discurso del analista. Un discurso, repito, que no sería del semblante. En la rotación de los discursos en una cura, no siempre el analista está en el discurso del analista, pero cuando está, se trata de recibir el plus de gozar del analizante y ese es asunto de él en la transferencia del analista. Tomar ese plus de gozar en su semblante. Hacer algo con ese semblante de plus de gozar en su semblante de a causa. Que va a ser cuando diga algo, por ahora es a causa. Es desde ahí que puntúo o interpreto, si es posible con humor y queriendo cambiarle figuritas, pasándole mi causa de deseo en analizante y que me deje eso horrible de su goce, que se lo hago saber con la voz que lo escucha. En la rotación, los otros discursos producen ellos mismos el semblante. Si el analista da una indicación de hacerse estudios médicos, pasa por el discurso amo. Si da una información necesaria, rota por el discurso universitario. Si se muestra confinado por la pandemia, aunque desde el 29 se puede atender y dice yo no atiendo, dice algo de sí mismo como sujeto y ese discurso generará semblante con sus consecuencias. Se trata de un semblante de cada discurso, entonces, en relación a la verdad, pero no es la verdad. Puntualizaba Benjamín Dom e Isidoro Oveja, apuntan a la verdad. Pero es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Al menos no siempre se dice a las maneras o acompañado de las formaciones del inconsciente, aunque también en ellas. Lacan vuelve insistentemente, y también en esta clase, a la lettre en souffrance, a la carta escondida de Poe, como él la traduce criticando la traducción de Baudelaire, para recordarnos que no importa qué dice la carta, sino el lugar de falo imaginario para quien quiere encontrarla mientras está a la vista y solo se feminiza en el momento que la alcanza. Los analistas no somos ni más ni menos que aquellos, nos dice Lacan, que acompañamos el desplazamiento del significante que ocupa la carta. La carta es la que el inconsciente del neurótico no olvida y retorna de lo reprimido. Si puede retornar a la manera de sus formaciones, si no, se muestra. La letra carta ordena los restos, nos dice Lacan en el seminario que inaugura la reedición de sus escritos. La memoración, des en cuenta que se contradice, ¿no? Porque habla de la letra como significante que desliza y habla de la letra como real que pasa de un lado al otro. Que no nos importa la misiva, sino que pase. Quiero ir poniendo en tensión, porque esto es lo que se va escuchando en las clases, ¿no? Como que viene de un precipitado significante, pero también que no es primaria, que viene de un significado precipitante, de un precipitado significante, pero que esa no es su cara real. Por eso es que llega a Literater. La memoración del inconsciente freudiano no es propiedad de la memoria. En las cadenas ordenadas de un lenguaje podemos encontrar el semblante de una memoria. Pero así como Lacan rescata a Freud, también se opone a él. En este tema se opone expresamente a lo que Freud plantea en la Carta 52 a Fliss o en el blog maravilloso. No hay una impresión previa de la letra que debamos encontrar. Es la torsión del discurso del amo, cual banda de Moebius, sin derecho ni revés, lo que resuelve el tema de la doble inscripción en Freud. Sus alumnos, Laplanche y Leclerc, abogaban porque Lacan siga sosteniendo este concepto. Nosotros, los analistas, dice Lacan en el seminario de la Carta Robada, somos los emisarios de todas las cartas escondidas, sufrientes, y debemos hacerlas entrar en el orden de la ley. Al cambiar de lugar, la carta letra se desplaza metonímicamente, pero va dejando un lugar vacío que es simbólico, como el libro que falta en la estantería de una biblioteca.
No hace falta conocer el texto de la misiva, dice Lacan, refiriéndose al cuento de Poe. La conjetura alcanza, conjeturar que ahí se trata de una fer de la reina o de algo ligado a desbancar al rey del trono, es una conjetura evidente. No hace falta abrir la carta. Por lo que subrayo para el análisis, la construcción de conjeturas en la interrogación singular del saber del mito no debe quedar fuera del análisis. Los rodeos que da en el seminario Lacan son para hacer la diferencia necesaria y que se entienda que la letra hace un borde a un agujero sin borde. La letra no tiene pronunciación ni significación hasta que no se pronuncia en el análisis. En ese agujero sin borde se acumula goce ilegible, pero figurable, representable. Borde ilegible, pero figurable, representable. Borde y letra a escribir por el análisis a partir de leer lo semblable, lo que se muestra, y es figurable, como les decía. Es como en el sueño, por ejemplo, que es una formación del inconsciente, donde la fijación al goce no tiene borde hasta que no lo reciben en la cura en tanto interpretación y corte. Fue muy estimulante preparar esta clase porque me permitió encontrarme con otros temas que están en tensión para subrayarlos hoy. Por ejemplo, diferenciar el saber que llega del S1 al S2 del saber que se extrae de la lectura del plus de goce. Fíjense que Lacan dice que en el discurso del analista, a veces la línea de abajo está quebrada entre el S1 y S2. O sea que llega a saber al analista desde el S2 o saber al sujeto para que hable, digamos, desde las formaciones del inconsciente, acá. Pero a veces esta cadena está quebrada. Por eso es que no siempre tiene que ver con el saber que viene del inconsciente, que viene por lo menos en la letra de los decires que se deben hacer dichos de las formaciones del inconsciente. Hay un saber que lo recibe el analista y vamos a avanzar en esto a ver cómo. Entonces decía que ponía en tensión también diferencial el saber que llega del S1 al S2 del saber que se extrae de la lectura del plus de goce, o sea, del plus de goce que se extrae de la lectura del saber que no viene del S1, pero por fuera de la cadena S1 que está quebrada a veces, dice Lacan. Y diferenciar también saber y goce. La pregunta es cómo viene dicho entonces ese goce, qué semblante tiene si es dicho y qué muestra si no es dicho y cómo lo recibe el analista. En ese caso, cuando muestra es que no viene de la cadena. Lacan cita a Meng Tzu, nieto de Confucio, para decir, lo que no encuentren del lado de la palabra, no lo busquen del lado del espíritu. O sea que no es en los sentimientos. Cuando digo que no viene de la cadena, es que no hay una cadena de S1 que representa al sujeto para S2, o un significante que representa al sujeto para otro significante. Esa es la línea de representación del sujeto, no del objeto, que es una palabra, o varias palabras, pero que van al fin a condensarse en una, no en dos. Lo trabajé en la Lacano de Montevideo, esto está en mi libro. Vayamos un momento para ver cómo extrae Lacan el goce del saber al seminario anterior, el reverso del psicoanálisis. Allí en la clase 3, Lacan nos dice, en el seminario 17, el reverso, clase 3, Lacan nos dice que el saber es medio de goce. El saber, que está en el lugar de la verdad en el discurso, el saber está en el lugar de la verdad, en los lugares que le asigna a los discursos, ¿no? Agente, otro, producción y verdad.
la dimensión del semblante soporta esa verdad, no la es. La verdad está bajo la barra. Se trata de ver cómo pasa esa verdad. El saber, entonces, es medir en la clínica la incidencia de la repetición que bajo la forma de rasgo unario es el medio de goce. La raíz del saber es el rasgo unario. La función de objeto A surge en el lugar de la pérdida de goce, pero hay equivalencia entre el gesto que marca el cuerpo y el objeto de goce. El goce lleva la marca de la gloria del goce del otro. Es algo que le arrancamos y está en nuestra memoria sin... Somos eso sin saber que lo somos, sin recordar que lo somos. El goce es ratificado cuando recibe la sanción del rasgo unario y así repite, como rasgo unario en las 3 dimensiones como lo nombra Clara Kruglack en su libro, trazo, marca o gesto que se engarza en sus 3 dimensiones en el fantasma. El saber es el medio por el cual tenemos acceso al goce. Solo el analista, esto dice en el 18, solo al analista se dirige el Boesvar Zolig Verden. Otras veces esta frase se la atribuye como Freud a otras cuestiones, ¿no? Donde estaba el ello, el sujeto debe advenir, etc. Pero acá dice, solo al analista se dirige el Boesvar Zolig Verden, nos dice Lacan en este seminario. Donde estaba el plus de goce, deberá llegar el analista como A, en tanto profiere el acto analítico. El objeto A como sustancia gozante del analizante, que viene al lugar del objeto perdido y está en el corazón del saber, debe alojarse en el A causa de deseo del analista, recibiendo en su cuerpo, a modo de la Eucaristía, nos dice Lacan, y esto que digo ahora lo digo yo, el golpe pulsional del analizante en su cuerpo con alma. Al suyo, a su cuerpo, lo puso en su lugar, dice Lacan, para la posición del analista en su propio análisis. Acá se trata de recibir en un cuerpo con alma el goce pulsional del plus de gozar del analizante. Donde eso era, debe el analista con su causa de deseo advenir. Lo que el analista transfiere en este transfer, que es el análisis, sería el objeto A causa de deseo. No se trata entonces de que el analista está con su plus de gozar operando activamente. Eso esperemos que esté resuelto por el análisis del analista en otro espacio. Ya hay una basculación para el analista del S barrado y el A. En el analista con los 4 polos del Poinçon para que pueda estar ahí como A. Pero es una condición clínica fundamental a verificar en la clínica. De lo contrario, el analista en productividad fantasmática le diría al paciente, usted me está queriendo agredir con su maldad. La pregunta es entonces, ¿qué va haciendo el analista con esos restos que va recibiendo? Digamos que recién cuando haya escritura se convertirá en resto. Por ahora es identificación al sujeto y el objeto está pegado al sujeto, no hay la basculación del Poinçon. O sea que se trata de que ahí haya un recorte de goce del sujeto, como siempre dice Isidoro, que es lo que perturba el camino del sujeto deseante y no debemos olvidar que esa es la finalidad del análisis. Pero ¿qué hace? ¿Cómo hace para recortar el analista ese plus de gozar y que después se convierta en resto? Digamos que no me conforma con que esos restos serán arrojados junto con el analista al final del análisis, porque combato un poco que lo digamos así, sin saber, bueno, o sin recorrer, o sin poner en tensión, sin hacernos una pregunta, pensando que el que expone no lo sabe y uno lo sabe mejor, sino en esta tensión de saber en dificultad, ya que Lacan va y viene con estas cuestiones que a veces quedan ambiguas cuando las tenemos que ejemplificar o pasar a la clínica o preguntarse en la reunión de analistas cómo lo hace cada uno. Que algo de lo que está a la espera de escribirse cese,
deje de repetir, es todo el meollo de la cuestión. El analista debe hacerlos pasar por la castración, que es la del otro, hasta el límite de lo imposible, ya sabemos. Pero antes de llegar a lo imposible, estamos en lo que espera decirse y escribirse de lo real y no en su límite. Sostenemos la función de la para recibir el objeto del analizante. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué Lacan en ese punto nos manda al seminario de la ética, donde habló de lo ficticio en la clase del 18 de noviembre del 59? Nos manda al seminario de la ética porque rescata el acento puesto por Jeremy Bentham en que ficticio no quiere decir ilusorio ni engañador, sino que es la verdad, a medio decir. Y la verdad tiene estructura de ficción. Fue Etienne Dumont quien banalizó la doctrina benthamiana, pero Lacan la rescata diciendo que fictitious quiere decir que toda la verdad tiene una estructura de ficción y es en esa báscula entre ficción y realidad que se sitúa la experiencia freudiana, con lo cual no es a desmerecer cuando hacemos una conjetura ficcional verosímil para captar al objeto que se muestra y que no viene dicho, y que debe alojarse en el objeto A de la lista. El plus de gozar es un agujero colmado de sustancia que solo tendrá borde si pasa al lugar del analista, lugar elaborativo de goce, lo llama Ana Casalla. Y eso implica no solo la ficción del decir, extraído del saber del mito que a veces desmerecemos, sino la ficción de su pasaje al dicho en la cura. No hay otro modo que extractando del mito. Cuando Lacan interrumpe de repente y se pone a hablar de Tótem y Tabú y de Edipo, es cuando nosotros decimos es ahí que interroga. Nosotros interrogamos en el mito escrito en su vertiente simbólica y no de leyenda de nuestro analizante. Y eso implica no solo la ficción del decir extraído del saber del mito, como decía, sino la ficción de su pasaje al dicho en la cura. Siempre lo que reclama decirse y leerse espera escribirse. Sino, ¿qué es el acting out? ¿Solo transferencia sin interpretación? ¿O es una demanda de que sea leído algo del objeto que se muestra? Por ejemplo, en los duelos retenidos, o en los casos en los que la repetición no es por retorno de lo reprimido, sino que refiere a la represión originaria, y se muestra, la puesta en escena del objeto reclama su lectura. Lacan decía soy funcionalista y nos lo recordaba Daniel Paola con asombro, y tenía razón en asombrarse, porque nuestro discurso científico, a diferencia de los otros, no encuentra su real más que en la función del semblante. Lacan estira bombas. No es verdad que a él no le interesen las causas. Porque no se pronunciaba como estructuralista, usa función en relación en lugar de estructura quieta. Es la única manera que tiene para tomar la estructura de la lengua o de la topología y usarla para sus fines, haciendo lingüistería o topologería. No es que solo le importara que las cosas funcionen y los fines a conseguir y no le importaran los medios. Si no le importaran las causas, ni los modos, ni los medios con los que se hacen las cosas, sería un fascista. Se trata de que la cubierta de nuestro discurso científico haga aparecer los buenos agujeros en el buen lugar y que el límite sea lo imposible de decir. Ahora bien, nuestra preocupación es cómo hacer para que del vacío que aloje lo representable y lo no representable, lo figurable, pero no siempre significantizable, produzca una frontera, una escritura posible que homogeneice ambos lados de la frontera. No viene escrita, lo repito, ya desde el pensamiento matemático, la letra, junto con lo intuicionado y lo razonado, se homogeneizan, se homogeneizan en la lógica y la matemática. La TAM pretende lo mismo,
para nuestro discurso científico que la letra homogeneice dos territorios diferentes. Imagínense que el litoral, ya en la próxima clase verán liturater, es litoral, de un lado hay tierra, del otro lado hay agua del río. Del otro lado del río hay tierra también. Retengan esto, volveré sobre esto. Entonces vamos primero a lo posible de escribirse. Acá diré que no hay hechos más que si son dichos. Son dichos de hechos. Recién ahí hay hechos. Así que para nosotros hay hechos si logramos escribir sus dichos. No es que no nos importan los hechos. O sea, de un decir habrá que hacer un dicho en análisis para que ahí se constituya un hecho y un acontecimiento. Para el discurso no hay hechos más que porque los enuncio y subrayo, y como analistas nos debemos ocupar también de lo que no se enuncia y sin embargo se escucha, hacerlos decir y luego convertirlo en dicho. ¿Cómo? Si podemos hacer del decir dicho, que se diga en la cura solamente es escritura, solo si podemos hacer diferencia entre la charla de café, en la que lo que se dice se borra con lo que sigue después, podrá ser escritura. El análisis no es abreacción solamente, es escritura. Sin subrayado, puntuación, interpretación o corte, no hay escritura del decir. Solo se escribe si es leído por el analista. No se escribe en análisis por el solo hecho de hablar. Y todo este seminario no tendría sentido si no estuviera problematizado con el objeto que no está articulado en significantes. El soporte del plus de gozar, nos dice Lacan, es la metonimia. Es un objeto que desliza, que puede ligarse a la metáfora o no. En ese sentido, la metáfora tiene su límite. Pasemos a otra parte de la clase. Lacan nos invita a abordar la escritura japonesa. Digamos que esta parte de la clase me obligó a hacer un pequeño recorrido por las anteriores y las posteriores. Lacan nos invita a la escritura japonesa, afectado por un concepto de vacío diferente al que junto a otros que encontramos en su obra, y vuelve una y otra vez con este de la escritura japonesa, pero acuérdense que usó conceptos de vacío del Génesis, conceptos de vacío de la Cábala, para otras cuestiones, para la creación ex nihilo, por ejemplo. Pero acá lo que le interesa, el concepto vacío de los japoneses, es por la pincelada que le da borde al vacío. Vuelve y una y otra vez para situar en seminarios posteriores que los agujeros no valen lo mismo, pero esto recién lo sitúa más adelante, y que se escribe el borde de un agujero en RCI, o sea, en 3 dimensiones. Es por la palabra que se desbroza el camino hacia lo escrito. El escrito es segundo en relación al lenguaje. En el texto que escribe de introducción a la traducción de sus escritos en japonés, que estaba asombradísimo que traducían sus escritos al japonés, y que lo encontrarán en otros escritos con el nombre de aviso al lector japonés, Lacan se refiere a dos formas de escritura en el japonés. Se refiere al on-yomi y al kun-yomi como dos formas de leer. El japonés hace una escritura de una lengua china que no tenía escritura. Entonces, el on-yomi se refiere al fonema chino y no significa nada en japonés. Es signo de un ciframiento de lo uno. El kunyomi se trata del mismo carácter puesto al lado, pero es una traducción japonesa de ese signo anterior. El kunyomi se trata de eso quiere decir tal cosa. O sea, es gracias al segundo signo que obtiene sentido y significación estos dos signos
que para nosotros serían significantes. ¿Qué le agrega este segundo signo? Que se dirige al otro. El desciframiento del Kunyomi se dirige al otro, mientras que el ciframiento del Onyomi, al no dirigirse al otro, es del orden de lo uno como letra, como síntoma. Si nos detenemos en el interés que puede tener Lacan acá en señalar esto, que no es solo la escritura del borde, sino cómo él se desvive para mostrarnos la diferencia entre el signo del goce y lo que logra hacerse síntoma. El signo como letra y lo que logra hacerse síntoma o formación del inconsciente. O sea que no todo lo logra. Un pictograma en su origen representa a un objeto, pero puesto al lado de otro es significante. Las palabras, decimos, cuando son programadas para escribirse, porque ya se hablan, se dicen, pasan a representar, las llamamos significantes. Es la escritura la que produce, de la percusión de las palabras, su representación. Y es la escritura la que pretende nombrar, hasta que no puede más, un existente innombrable pero figurable que pretende escribirse. Lo que hace semblante en todos los discursos no es solo la representación de palabra, el significante, es su figurabilidad, es su forma, es cómo se presenta, qué apariencia tiene. Aunque al igual que para el sueño nos interesa el texto, la figurabilidad es el signo de goce. Por eso lo oído y lo visto son dos cuestiones de naturaleza distinta. Lo oído fue dicho y por eso es hecho, fue acontecimiento del decir y así tomará su lugar en la transferencia. Lo solo visto espera ser leído mientras tanto se muestra. Pero lo oído, el otro día me ponían un ejemplo de un nenito que le dice a la mamá, mamá, de la malla del reloj, ¿sale un huevo? Si se rompe, ¿sale un huevo? Eh, digamos, ahí ya hay un saber de la lengua, pero no de la metáfora que en nuestra lengua significa que si se rompe el reloj cuesta un huevo arreglarlo. Entonces, literalmente, el niñito pregunta si de la correa del reloj, si se rompe, sale un huevo. O sea que también de lo oído se inscriben o se fijan, vamos a decir así, se van a escribir en el análisis, está mal dicho, se inscriben, se van a escribir en el análisis, pero hay una memoria de comprensiones como esa, como puede comprender un niño que tiene la lalanga y el lenguaje, pero no comprende todas sus metáforas del lenguaje que se usan. Eh, Resumiendo, el goce entonces se forma con lo que se dice, a mi entender, y con lo que no se dice. Y son los cuatro los estatutos de lo real: lo necesario de decirse, lo posible de decirse, lo contingente de decirse y recién lo imposible de decirse. Es decir, que hasta llegar a lo imposible de decirse y de escribirse, tenemos un trayecto de trabajo para la lista. La preocupación de Lacan se bifurca en lo legible y lo ilegible, lo que se lituraliza y se literaliza, que puede escribirse, y lo ilegible, que no puede escribirse. La función fálica es ilegible, la castración es ilegible, la relación sexual es ilegible, no pueden ser escritas, pero de ello resulta una multiplicidad estructural de funciones que no pueden decir ni especificar cuál es el partener sexual de alguien. Para uno es el dinero, para otro una mujer, para otro una obra. Lo legible es lo que Benjamín recomienda, que sea una mujer y que puedas estar con la mujer que amas, ambos sexos. Esperan estar con la mujer que aman. O sea que llegar a la feminidad es llegar al otro sexo, también es para una mujer.
¿Lo legible es lo que hacemos con la letra o las letras entonces? Parece que con las dos cosas. Lo deja ambiguo hasta el nudo. Las letras como instrumento de la escritura del discurso, las letras, las letras como extraídas del precipitado significante. Y acá pareciera que se refiere al significante como letra, porque nombra la contrapreterí, que es tomar una palabra por otra, preferentemente en sentido humorístico, la metáfora, la metonimia, como efectos de la frase, el quiebre, la homofonía o el retruécano, en fin, efectos de significante. Pero también dice que de ningún modo la letra es primaria, y que tampoco viene del precipitado significante porque es de lo real y que dibuja el borde del agujero en el saber y recién ahí hace litoral. Una vez que es tachadura es letra, pero que nada nos permite confundir letra con significante ni hacer de la letra un significante, así que dejo en tensión esto. Lo ilegible tiene, sin embargo, un sentido. Papludan lo llama. Pa plus dun o pa plus dan. De una o de uno. No más de uno, no más de una. Ese primer uno, hay muchos unos en Lacan, pero acá se refiere, creo, al primer uno, que de allí en más va a ser uno en más. El padre está allí, sin él no se inicia la serie, ni de el padre y su consecuencia de falta, ¿no? Sin él no se inicia la serie, ni de los números, ni de la cadena significante. Es decir, que es importante interrogar el mito edípico en análisis. El padre lo dice Lacan en este seminario, en el de la carta robada, no yo, que no dice nombre del padre todavía. Es decir, que es importante interrogar el mito edípico en el análisis. Lacan subraya su valor simbólico porque está escrito. Lo ilegible arroja, sin embargo, un signo de lo que uno está afectado. Lo que no encuentren en las palabras no lo busquen en el espíritu, repite, pero es de palabras que se va construyendo esa afección que repite y que va haciendo un borde de distinta materialidad. Una es significante, la otra es afección, no afecto, afección, que invita a hacer legible lo ilegible. Y no es un significante que representa al sujeto para otro significante, sino una sola palabra, un solo significante. Lo llamaríamos entonces mejor signo, ya que significante se encadena. ¿Signo de goce? Nos preguntamos. ¿Texto del goce? Di vueltas alrededor de este tema, como les decía, en la Lacano de Montevideo y en mi libro. Pero me pregunto hoy, ¿texto de goce es cercano a letra? Lo dejo como pregunta porque es arduo de trabajar este tema. Imantado en una sola palabra, podría nombrar un signo de goce, yo podría nombrar un signo de goce de cada analizante. El semblante del goce princeps que lo representa a cada analizante en análisis. Si no reducimos el objeto, el plus de gozar a los 4 objetos pulsionales, que eso es para la reunión de analistas, y aceptamos lo que dice Lacan, que hay 30.000 objetos A, porque 30.000 en francés es muchísimo, cada uno tiene singularmente, caso por caso, el propio. En las curas, en cada uno, este signo tiene otro modo de decirse o de nombrarse, o de que nosotros lo nombremos. Espera, miedo, cálculo, sacrificio, exclusión, éxito, fracaso, amabilidad excesiva, astucia, alegato, esfuerzo, soberbia, y podría seguir. Se reducen, avanzados los análisis, a un solo signo de goce, alrededor del cual gira todo, todas las formaciones del inconsciente, todas las decisiones y acciones. Es increíble compartir en transferencia esta repetición y hacer algo con eso. Este signo
toma prestado el único rasgo de la persona objeto en la identificación o su contrario, es decir, con el que podría defenderse de ese rasgo del otro o atenuarlo o neutralizarlo. Cuando eso desliza, decimos que se feminiza porque operó algo de la ley de la castración, como el que porta la carta. Mientras no desliza, lo somete masoquísticamente y parasitariamente en contra de su deseo. ¿Qué hace el analista con eso? Es para seguirla en otra oportunidad, o en mi seminario, al que los invito, y allí veremos casos clínicos. De paso me paso el chivo, que empieza a 14, práctica del comentario. Lo que hoy nos importa es la composición de goce y semblante, y eso se llama castración. Hablar es la división sin remedio del goce y del semblante. Tener de lo fálico al menos uno, como pretende la histérica del falo, hoy Moizun, dice Lacan, y también lo puede decir un hombre, alguien que se dice hombre, hoy Moizun, ya que su goce es semblante de falo, inaugura el psicoanálisis, la histeria, y antecede a la función que Lacan le otorga a una mujer, a la que sitúa en la dimensión inaugural de un discurso que no fuera del semblante, porque la sitúa como la barrada. No solo la libera y como a causa de deseo, recibiendo el plus de gozar de su partener, pero no como plus de gozar, sino normatizado como goce sexual. No solo la libera del destino freudiano, estoy hablando para hombre o mujer en esta recepción, para quien se dice hombre o para quien se dice mujer. No solo la libera del destino freudiano, sino que la coloca pudiendo estar en serie a una mujer y la libera del destino freudiano que había quedado condenada al penisneid y a la maternidad. Es un paso más, entonces, no solo en la escritura del plus de gozar, que justifica este avance lacaniano de la teoría freudiana, sino también en el avance respecto a la roca viva de la castración, para ambos. La escritura del saber, que arroja el inconsciente en su discurso, no es homogéneo al goce. En tanto plus de gozar, son territorios diferentes que la frontera supuestamente debe homogeneizar. Me adelanto un poquito a hacer una introducción a las clases siguientes donde van a ir viendo literatura, para dejarlo presentado desde acá el enganche. Son territorios diferentes que la frontera supuestamente debe homogeneizar, y Lacan la llama litoral, que es la definición de frontera entre tierra y agua. La letra no es de ningún modo, venía diciendo, primaria del significante. Decíamos que sustituye el agujero real hecho por el significante, pero que es reemplazado por la letra. Para lo cual propone que la tachadura y la ruptura a veces pueden alcanzar con la lectura metafórica que implica la interpretación, y en ese momento, ya lo explicaba Isidoro en su clase, el semblante del discurso del analizante se deshace y hace escritura. Pero puede no alcanzar con la interpretación. La metáfora tiene un límite para abordar lo real. No solo que el analista puede no invocarla, sino que además la metáfora tiene un límite. Pero además también el analista debe encontrar esa lectura significante. No es así tan sencillo. A veces se puede y a veces no. Y por eso a veces hay muchas vueltas hasta que algo puede ser dicho. Pero estamos hablando de la metáfora en su límite también. En cambio, la topología desafía la intuición, porque si recorremos la banda de Moebius con el dedo, podemos pasar a la otra ribera del río del litoral. Gracias a Pablo Amster,
que luego de Carlos Ruiz me permite tener algunas conversaciones con un topólogo, luego de mi querido Carlos Ruiz y su partida. Pero contarlo topológicamente es riguroso, pero nos estimularía bastante compartir cómo lo hacemos, no cómo lo mostramos topológicamente, que es verdad que pasa un saber en la mostración topológica. Lacan intentó matematizar, graficar, topologizar el psicoanálisis para que la transmisión sea lo más posible sin resto y para también despejarlo de retórica. Pero nos decía Patricia en la clase pasada la necesidad de mantecar los matemas, porque a veces está todo dicho con la mostración matemática, topológica del matema o del grafo, pero los recursos en nuestra práctica clínica a veces son más variados para poder llegar a eso, más difíciles. No son, va de suyo estudiando los matemas, no sale en la clínica, es lo que pienso yo. Por eso propongo estas discusiones de escuela. Eh, bueno, entonces decía que la metáfora tiene un límite, que la topología desafía la intuición porque con el dedo podemos pasar a la otra ribera del río, que contarlo topológicamente es interesante, pero nos queda la tensión de cómo lo hacemos. La letra es también media y extrema razón. Da la divina proporción que normativiza el plus de gozar, que venimos viendo desde el seminario 14 con el A-1, en función del goce sexual, y que Isidoro llama la distribución de los goces. Pero se trata de esta pregunta por la castración. Digamos que no hay el justo punto sugerido por el analista. Son las vueltas de la castración que arrojan esta extrema y media razón, esta divina proporción en el hablante que sabrá luego de que esto acontezca situarse en el justo punto. Nosotros podemos operar con cortesía, esto nos aporta la escritura japonesa, y con cautela para no deteriorar la trama social, porque el otro, el semejante, el compañero, es también un agujero al que hay que escribirle un borde. La letra, entonces, separa dos territorios y tiene un solo defecto. Simboliza que los dos territorios son la misma cosa y no lo son. Pasar de la lógica aristotélica a la matemática le permite a Lacan homogeneizar territorios, escribir letras como en matemáticas desprovistas de todo significado. Pero nuestra pregunta es, entonces, ¿qué es la letra? Cierro en el punto vivo de la discusión clínica de qué es la letra y la dejo como apuesta de discusión para el resto del seminario. Lacan termina la clase 6, recordemos que este año dio Leturdit y las charlas en Santán sobre el saber de la lista, donde trabajó los matemas de la sexuación, el saber, y termina la clase 6 con la diferencia entre la pretensión del falo en la histeria y la letra que feminiza. Podemos concluir diciendo que tener de lo fálico al menos uno, como pretende la histérica del falo, homoizan, ya que su goce es semblante de falo, funda el psicoanálisis y antecede, como decía, a la función que Lacan le otorga a la mujer, a la que la libera del destino freudiano, pudiendo estar en serie. Bueno, hasta acá mi presentación. Espero las preguntas si las hay, y en caso de que no pudiera contestarlas, las puedo contestar luego por escrito.
me parece que en vivo, me estoy dando cuenta que en vivo no puedo usar la función de ver las preguntas, así que voy a finalizar el video. Me encantaría que me hicieran llegar las preguntas y poder contestarlas por escrito. Hasta pronto.